para que sepas un poquito cómo funciona tu país. Hola, soy Luisa y este es un nuevo video de Desde Afuera. Este video va a ser como nuestra primera clase de sociales, en donde vamos a hablar por encimita acerca de cómo está organizado nuestro estado. Y ahí va el primer término importante de esta primera clase, y es que Colombia es un estado social de derecho. ¿Cómo así que un estado? Colombia, al igual que muchos países del mundo, es una organización política que tiene 4 elementos claves, y es territorio, soberanía, población y reconocimiento internacional. Es decir, el Estado colombiano tiene una delimitación terrestre específica con unos ciudadanos que pertenecen a este territorio, que se sienten identificados con este territorio y que adicionalmente en un principio no le pertenece a ninguna colonia o ningún imperio, sino que es soberano, toma sus propias decisiones dentro de su territorio y, entre comillas, en un principio, en teoría, cuida de los suyos, protege a sus ciudadanos. Y como último elemento, es reconocido por los demás estados del sistema internacional como también un estado soberano. Esto es muy importante. ¿Se les ocurre algún país que no sea reconocido como un estado? Taiwán, por ejemplo, o Palestina. Palestina es muy interesante, ya sabemos que están en una guerra por allá, pero Palestina no es reconocido como un estado. Ahora ya sabemos cuáles son los elementos que debe tener un estado. Y como factor súper importante, el estado es permanente, no cambia. Esto es demasiado esencial. Ahora, ¿cómo así social de derecho? El Estado social de derecho se creó un poco después de la Revolución Francesa, un poco después, bastante después, y aunque no nos interesa su factor histórico, lo importante de esto es que hay una dimensión de igualdad, hay una dimensión de derechos sociales. Y es aquí donde nacen los derechos de segunda y tercera generación. Es decir, que Colombia es un estado, ya dijimos que cumple con todos los elementos, y adicionalmente como estado tiene una idea de dimensión social que garantiza los derechos de los ciudadanos. Entonces, para poder cumplir con estos deberes y poder garantizar los derechos de los ciudadanos, que yo espero que ustedes sepan cuáles son, el Estado se compone de múltiples instituciones, múltiples órganos, múltiples entidades públicas. Entonces, al Estado le pertenecen lo que es la policía, la superintendencia, todo lo que es el sistema de salud público. Todas estas cuestiones son pertenecientes del Estado. Todas estas instituciones y todos estos órganos permanentes, igual que el Estado, están estructurados, están clasificados en la estructura general del Estado, que es gigante. Entonces, cuando nosotros se nos pregunta cuál es la estructura del Estado, pensamos inmediatamente en las ramas del poder público. Y pensamos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Las únicas 3, pero hay muchísimas más. Entonces, el Estado está estructurado como en las ramas del poder público, en los órganos independientes y autónomos, en la organización electoral, en los organismos de control y por último en el 2016, después del acuerdo de paz, se creó una nueva rama en la estructura del poder y es el sistema de verdad, reparación, no repetición. Vamos a hablar muy por encimita de cada uno de estos componentes. Entonces tenemos al principio las ramas del poder público y con eso tenemos la rama ejecutiva que, como sabemos, esta es la que se encarga de la administración pública, de la administración de los recursos del Estado. Entonces acá están todas las políticas públicas, el poder garantizar, digamos, los servicios públicos, toda la parte de reforma tributaria, de presupuesto general de la nación, le corresponde a la rama ejecutiva. Entonces, la rama ejecutiva se divide en 2, nacional y territorial. La nacional está compuesta por el gobierno y otras entidades. Espero que ya aquí sepan cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. El gobierno es solamente el presidente, el vicepresidente, los ministros y los directores del departamento administrativo. Son solo ellos 4. De ahí, todo lo demás es Estado, ya clasificado. Entonces, es muy importante que sepan esta terminología a la hora de poder, digamos, decir alguna afirmación. Entonces decir, todo el Estado es corrupto, puede ser, pero si vamos a hablar en específico, por ejemplo, de el caso de corrupción que hubo en las MITIC, entonces ahí decimos, el gobierno es corrupto. ¿Por qué? Porque el ministerio le pertenece al gobierno, no como tal el Estado. Entonces, este gobierno, como sabemos, cambia cada 4 años. A diferencia del Estado, que es permanente, el gobierno sí va cambiando. Entonces, las otras instituciones que pertenecen a la rama ejecutiva son las superintendencias sin personería jurídica, que luego hablaremos de qué es eso de personería jurídica. También los consejos administrativos y por último, si no estoy mal, las unidades administrativas especiales sin personería jurídica también. Es bastante grandecito.
Y la rama ejecutiva territorial está dividida por el mismo componente territorial. Entonces tenemos los departamentos, las áreas metropolitanas, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Entonces acá es donde nosotros vamos a conocer lo que son los gobernadores, las asambleas departamentales, los consejos municipales, los alcaldes, entre todas estas todos estos elementos o actores de la rama ejecutiva ya son territoriales. Ahora hablemos de la rama legislativa. Como sabemos, es aquella que se encarga de hacer las leyes, de hacer el control al gobierno y de reformar la Constitución. Y está compuesta por el Senado y por la Cámara de Representantes. Acá vamos a hablar de algo muy importante y es la cuestión del control del gobierno. El gobierno, que ya sabemos la diferencia, propone las leyes, las nuevas leyes. Propone, digamos, los nuevos tratados internacionales con quien vamos a hacer negocios. Propone las reformas tributarias y el presupuesto general de la nación. Y si nosotros hablamos de la actualidad, de lo que está sucediendo ahorita mismo, que aprobaron la reforma tributaria, ya sabemos que aquí hay un componente de control, ¿sí? Y es el gobierno, con el ministro de Hacienda, propuso una reforma tributaria que pasa al Congreso a ser aprobado, ¿sí? Y el Congreso, teniendo en cuenta los intereses de sus departamentos, de sus municipios, de las personas que los hayan escogido y adicionalmente teniendo en cuenta las realidades del país, las realidades del sistema, las realidades de los ciudadanos, aprueban o no las propuestas que hace el gobierno. Entonces, este factor de control es muy importante para la hora también de nosotros hacer otra afirmación. Entonces decimos, el gobierno metió, que realmente se dice así, metió una reforma tributaria terrible. Puede ser, no hablemos, el caso Carrasquilla, ahí está. Pero entonces nosotros tenemos que decir, el gobierno propuso una reforma tributaria terrible y lo peor es que el Congreso la aprobó, ¿sí? Y entonces este factor de que el Congreso la aprobó es muy importante políticamente hablando para que sepamos la importancia que tienen las elecciones en el Congreso. Eso es solamente un punto. Luego haremos un video de cuáles son las demás funciones del Congreso porque pues acá estamos muy cortos de tiempo. Entonces sigamos. Ahorita hablaremos de la rama judicial. Esta rama tiene como función el administrar la justicia, el poder resolver los conflictos entre los mismos ciudadanos, estados, empresas, ciudadanos, entre todos los actores del sistema y adicionalmente tiene una fuerza de que lo que esa corte diga, así es. Entonces, ¿cómo está compuesta esta rama judicial? Como primero tenemos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia con sus tribunales y con sus juzgados, el Consejo de Estado con sus tribunales y con sus juzgados, las jurisdicciones especiales que tenemos los jueces de paz, la jurisdicción especial indígena, entre otros. Seguimos con la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo de Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Ya con esto acabamos las ramas del poder público, que es en general lo que nosotros sabemos. Ahora sigamos con los demás componentes. Organización electoral. La organización electoral está compuesta por la Registraduría Nacional de Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral. ¿De qué se encarga esta gente? Se encarga sencillamente de garantizar las elecciones, que son muy importantes, vigilarlas, tenerlas en cuenta, y poder identificar a las personas, que eso también es muy importante y más en la democracia. Los órganos autónomos independientes, como su nombre lo dice, son aquellos que no pueden depender de ninguna rama del poder o de ninguna institución como tal, ni de sus intereses. Por ejemplo, el Banco de la República. El Banco de la República tiene la maquinita para emitir dinero, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que el Banco de la República no fuese autónomo, sino que dependiese de la rama ejecutiva y en específico del gobierno. En el caso de que hubiese un presidente o un posible presidente que en su campaña electoral decida, por alguna razón, emitir más dinero para regalárselo a los pobres o a los necesitados, aquí hay un problema gigante. Y es que esta política social, que pues es una política de gobierno, porque solamente le pertenecería a ese solo presidente, va en contra de una de las funciones fundamentales del Banco de la República, que es regular la moneda, y no permitir que ésta pierda su valor. Entonces, cuando se empiece a emitir un montón de dinero, porque el presidente de la República así lo prometió en su campaña, y comienza a haber un montón de dinero circulando, la inflación va a crecer muchísimo y por ende el dinero, el peso colombiano va a perder su valor. Por eso es tan importante que el Banco de la República sea totalmente autónomo, de quien sea. Las otras entidades que hacen parte de estos órganos autónomos independientes son el CNSC, las corporaciones regionales autónomas, los entes universitarios autónomos
y también la Autoridad Nacional de Televisión. Ya terminando, tenemos los órganos de control, que son los que se encargan de controlar, valga la redundancia, todo lo que es la cuestión fiscal, la Defensoría del Pueblo y las funciones de los administrativos. De aquí tenemos primero el Ministerio Público, que está compuesto por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo y por las personerías. A este Ministerio Público le corresponde el poder guardar y promocionar los derechos humanos, el también poder vigilar lo que es la conducta o la disciplina de los funcionarios públicos y poder salvaguardar el interés público. Luego tenemos la Contraloría General de la República, que es aquella que se encarga de vigilar el control fiscal, es decir, la plata, los recursos y cómo estos son administrados por la rama ejecutiva. Luego tenemos lo que son las Contralorías Territoriales, que tienen la misma función que la general, pero pues en los territorios. Y tenemos por último la Auditoría General de la República, que esta se basa en poder vigilar y controlar a estos demás entes. De esa auditoría muy poco escuchamos y debería ser bastante interesante ver qué resultado realmente esta proyecta. Y ya para terminar la estructura del Estado tenemos el nuevo sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que está compuesto por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la JEP, y ya de eso tenemos un video en el canal, o no sé si está en mi canal personal. Bueno, ya hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si quieren seguir viendo esta clase de videos como de sociales, podemos o me pueden comentar para poder hacer videos de cuáles son las funciones en específico de cada una de estas instituciones, de estos organismos, cómo funcionan, quiénes los eligen, por ejemplo en el caso de las Cortes, quiénes eligen a los magistrados, cómo se escoge el Congreso, cómo se dan las leyes, lo que ustedes estén interesados, me lo comunican en los comentarios de este video y con muchísimo gusto haremos videos al respecto. Espero que les haya gustado, que lo compartan y que bueno, se suscriban, nos sigan en mi Instagram y nos vemos en otra próxima ocasión. Chao.